Cúcuta, ciudad ideal. ¿Es posible comenzar a soñar con una mejor ciudad? Nuestro invitado, Gerson Duplat, es líder gremial en el sector de la construcción, arquitecto, constructor y consultor en el área de la sostenibilidad y la bioclimática. También catedrático y conferenciante nacional e internacional y coautor de investigaciones sobre Cúcuta en 6 puntos vitales. Doctor Gerson Duplat, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Rafael, muy buenas noches y muy buenas noches, Jorge, Omar, Luis Jesús. Rafael, buenas noches a todos y la verdad muy complacido de estar acá compartiendo este espacio. Doctor, le transmito la inquietud. ¿Es posible comenzar a soñar en una ciudad mejor, con una Cúcuta mejor? Yo creo que si no soñamos con una Cúcuta mejor, debemos apagar la luz e irnos, ¿no? Es que es imposible que no pensemos en una ciudad mejor. Cúcuta, haciendo una analogía, pareciera como que fuera una mujer que acaba de ser violada, en donde se ha perdido la esperanza, una mujer llena de tristeza, una mujer llena de pesimismo, donde cada vez que vuelve a confiar en alguien, pues vuelve otra vez a caer en esa desesperanza en que hoy está sumida la ciudad. Entonces, definitivamente hay que sacudirnos de ese manto de pesimismo y volver una Cúcuta nueva, una Cúcuta, despertar nuevamente esa Cúcuta que fue hace unos años exitosa, que tuvo ese auge comercial, en donde vivíamos de verdad de una manera, vivíamos contentos en nuestra ciudad. Desgraciadamente pues llega la corrupción, dañó las cosas, pero por supuesto, Rafael, por supuesto que es posible pensar en una ciudad ideal, en una Cúcuta ideal. Por favor, ¿usted piensa o ha pensado en cómo sería una ciudad ideal, cómo sería la Cúcuta ideal? Hola, buenas noches y buenas noches a nuestro invitado, el doctor Gerson Duplat. Pues pensar en una ciudad ideal sería una ciudad ordenada, una ciudad con unos gobernantes honestos, dedicados a la administración, con el buen sentido para sacar la ciudad adelante, una ciudad que la quisiéramos todos, una ciudad con mayor industria, con otras fuentes de ingreso como el turismo y una ciudad segura. Todas esas cosas pues harían parte del sueño de una ciudad ideal. Y de ahí parte entonces mi pregunta para el doctor Duplat: ¿cómo los que vivimos en Cúcuta, pero nacimos en otra parte, pero nos hemos criado aquí y somos cucuteños, y quienes han nacido aquí también han hecho mayor parte de su vida aquí, pero que por ahora están fuera de la ciudad, pero siguen pensando y anhelando una mejor ciudad? ¿Cómo hacer que esa parte de sueño ideal se nos convierta en realidad? Mire, durante muchos años, más de 10 años, yo llevo trabajando en el tema de la ciudad sostenible, la ciudad ideal. Pues soy consultor en esa área y hemos trabajado mucho en el tema de Cúcuta como ciudad ideal. Mira que Cúcuta tiene un tamaño ideal, ¿sí? Ideal para que sea una ciudad ideal, para que sea una ciudad sostenible, una ciudad donde la calidad de vida de las personas sea la mejor, una ciudad, hoy se lucha mucho y habrán oído ustedes el tema de la ciudad de los 15 minutos, una ciudad donde nada quede a más de 15 minutos, es una ciudad con una calidad de vida bastante alta. Y eso puede suceder en Cúcuta. Las distancias de Cúcuta son cortas, ¿no? Sin embargo, pues la ciudad se ha ido disgregando y empieza hoy a ser una ciudad desordenada donde las distancias empiezan a hacerse más largas y se empieza a perder calidad de vida.
En Bogotá, por ejemplo, durar en transporte público 2 horas y media, 3 horas para llegar a su sitio de trabajo, esa no es una ciudad ideal, ¿no? Una ciudad contaminada, una ciudad llena donde la movilidad está perdida. Eso todavía no está pasando en Cúcuta, ¿sí? Bueno, empieza la movilidad a verse perjudicada, pero mantenemos todavía unas distancias que es posible acortarlas y llevar servicios a, a cortar esos servicios. Por eso nosotros, pues, en el tema de la ciudad ideal, que es una ciudad donde se tiene una calidad de vida superior, decimos que qué es lo que le pasa a Cúcuta que no puede despegar. ¿Sí? ¿Por qué la ciudad sigue pegada en unos temas que no la dejan surgir adelante, que no la dejan surgir, que la tienen como en ese ostracismo de ser una ciudad que en donde vuelvo y digo, la desesperanza es el pan de cada día? Es que no es posible porque que a un cucuteño se le pregunte, oye, ¿y cómo está usted? Y el primer tema es, no, pues más o menos, es que la gasolina está muy cara, es que los venezolanos vienen y nos roban. O sea, el tema, llevamos años oyendo el mismo tema. Ese tema hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia ese tema? Yo pienso que lo primero que nosotros hemos identificado es el tema de la educación. En Cúcuta debemos promover una mejor calidad de vida para generar mejores líderes. Los sectores de la periferia de la ciudad contienen la mayor parte de la población de Cúcuta, y hacia esa periferia de la ciudad pensamos nosotros que es a donde debemos llevar los mejores servicios en infraestructura de Cúcuta. Por decir algo, unos centros de la felicidad que hemos llamado nosotros, en donde los mejores colegios en cuanto a infraestructura educativa se encuentren en Atalaya, se encuentren en La Libertad, se encuentren en esa periferia, en esas comunas que hoy son desatendidas, pero no colegios como lo que hoy llamamos megacolegios en Cúcuta. Son colegios, centros de felicidad, productos de concursos de arquitecturas que ocupan manzanas completas, con unos servicios, con piscinas, con campos deportivos, con iglesia, con zonas culturales, una dotación que los niños al terminar su jornada escolar, por ejemplo, se mantienen en el colegio, porque entonces después de la jornada escolar entran a clase de piscina, entran a clase de natación, entran a manejar diferentes temas. Esos niños posiblemente sean los futuros líderes de la ciudad, una población que se está perdiendo definitivamente porque esa es una población a la que se le ha quitado la esperanza de surgir, la esperanza de salir adelante. Entonces, como primer punto del tema de nosotros, es la educación. La educación es la mejor herencia que se le puede dejar a una ciudad y a unos hijos. No los bienes materiales, la herencia por la casa, la herencia por la finca que dejan los padres, eso es un bien material. No le deje nada, déjele educación. Y con eso empezamos a cambiar ciudad. Entonces la ciudad sostenible es una ciudad que piensa en la calidad de vida de sus habitantes, sin poner en riesgo los recursos, ya que es una ciudad que vela por el bienestar de la humanidad, sobre todo con justicia social. Es un tema largo, pero sí en el análisis que hemos hecho de ciudad, siempre hemos considerado que la administración de Cúcuta debe volcarse hacia la periferia. ¿Para qué hacemos que una persona que vive en Atalaya tenga que bajar a hacer una diligencia en la alcaldía, en el centro de la ciudad, cuando podemos llevar puestos móviles o puestos fijos a esos sectores y reducir las distancias? Reduciendo las distancias, como les decía, pues vamos a mejorar la calidad de vida. El transporte. Es increíble que en Cúcuta todavía tengamos el transporte que tenemos. Mientras las otras ciudades van avanzando en movilidad, en temas de transporte, nosotros seguimos en el mismo tema.
seguimos con la misma pitadera. Es increíble cómo se pita en Cúcuta. La contaminación acústica de la ciudad es cosa de locos. ¿Cómo no pensamos en buses eléctricos? ¿Cómo no pensamos en un tranvía? Que ya es la hora, es el momento de pensar en el cambio de movilidad para la ciudad. Cúcuta fue la primera ciudad, si no estoy mal, en el año 98, a la que se le dio luz verde para el transporte masivo, para un sistema de transporte masivo. Existían los recursos y no hubo quien liderara el tema de la ciudad, el tema de la movilidad en Cúcuta. Todas las ciudades avanzan. Cúcuta es de las únicas ciudades, de las últimas ciudades que están pensando en transporte masivo en este momento. Con las dificultades que ya sabemos, con las dificultades de recursos y todo esto, ahora sí le va a quedar complicado. Entonces, son temas muy importantes, son temas que definitivamente pues pesan mucho. Una ciudad sostenible también es una ciudad confortable, ¿no? Cúcuta es una ciudad con un clima bastante complicado de manejar, ¿no? Y resulta que esto reduce la productividad de las personas. Según estudios científicos, el calor, no mantener una temperatura de confort, reduce, disminuye hasta en un 260% la productividad de las personas. Eso está disminuyendo la productividad de la ciudad, ¿sí? Entonces, máxime cuando son una clase social seleccionada, la que tiene acceso, digamos, a un aire acondicionado, ¿sí? Pero la mayor parte de la ciudad se tiene que aguantar unos calores insoportables, y ahí es donde vuelvo al tema de los centros de felicidad. ¿Cómo estudia un niño en una escuela en Atalaya bajo un techo de Eternit con unas temperaturas de más de 60 grados centígrados? Eso es imposible. O sea, no es decoración, no es comodidad, es confort, el confort térmico que debe sentir el ser humano para estar confortable. Y eso no está pasando. Entonces, hacer una escuela, hacer un centro educativo en estas condiciones está mal hecho. O sea, eso es cumplir por cumplir, generar unos espacios donde no hay confort, donde esos niños no pueden concentrarse no eh, porque ellos exijan comodidades, sino porque el ser humano no puede soportar esas temperaturas. Colegios con aire acondicionado en Atalaya, por supuesto, colegios con aire acondicionado en Atalaya. No es un lujo, es una necesidad para que ese niño comprenda muy bien eh, la situación, o sea, capte mejor lo que se le está enseñando, ¿cierto? Sí, sí, señor Ese es el doctor. tema. Cuéntame. Ese es el primero de los puntos que usted trata, el de la educación. Luis Jesús, ¿cómo sería para usted una ciudad ideal, la Cúcuta ideal suya? Eh, pues la propuesta del doctor Gerson es, uno la va maquinando y la va como digiriendo rápido. Si ayer tocábamos un tema de cómo arreglar el centro de la ciudad con los vendedores ambulantes, una de las soluciones es esta, la periferia, darle vida a la periferia. Exactamente. Es decir, si en Atalaya, en Belén, en La Libertad, que son las ciudadelas grandes de la ciudad, se ofrecen todas las posibilidades administrativas, gubernamentales, políticas, culturales, pues la gente no tiene que venirse al centro a poner una chaza, a poner una mesita para vender yuca y papa y esa cuestión, porque esas posibilidades las puede tener organizadamente en los barrios marginales. Me parece que la idea va por ahí muy buena. Recordamos que es la ciudad ideal y para llegar a la realidad, doctor, hay que trabajar muchísimo, desde la concientización de la clase política, que es la que está aterrizada aquí en Cúcuta y que no ha querido. La clase política no ha podido sacar proyectos a orden a nivel nacional para poder sacar a la ciudad que se encuentra enterrada hace mucho tiempo. Pero un tema muy interesante y que debo tocarlo es
la educación. ¿Qué nombre tan bonito, doctor? Centros de felicidad. Hemos llamado centros de paz, centros del reencuentro, centros de sabiduría, centros de conocimiento, pero llamarlos centros educativos, centros de felicidad, es cambiar todo un paradigma, ¿no? Todo un pensamiento con respecto a la educación. Y usted lo acaba de plantear. Oiga, No sí, es... Luis Jesús, es que el nombre dice muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos todavía tener en Cúcuta zonas o sitios que se llamen Caño Picho? Sí, por favor, hay que empezar a cambiar esas cosas, ¿no? Sí, señor. Y con respecto a la institución educativa, es cierto, doctor, que si bien se han construido unos megacolegios, decían que eran colegios inteligentes, pero de inteligentes no tienen mayor cosa. Tal vez la nueva edificación, pero la dotación se quedó en veremos. Sí, Los docentes especializados, con todo el respeto, también se quedó en veremos, porque es que el gobierno hizo megacolegios y se los entregó fue a unas corporaciones, a unos privados. Es decir, es tendiente a la privatización de la educación. En vez del gobierno ampliar esas posibilidades de la educación pública, que todos los niños de los barrios marginales o marginados tengan la posibilidad del acceso a la educación básica y después a la educación superior, eso es una ciudad ideal. Pero el gobierno lo que hizo fue construir megacolegios, entregársela a corporaciones privadas y quedarnos ahí, mientras que hay colegios que es cierto, doctor, se están cayendo, escuelas que se están sí. cayendo, niños que se mojan cuando llueve, se mojan más dentro del aula que por fuera, no tienen cómo sentarse. Hay mucha brecha en este espacio de la educación para llegar a esos centros de felicidad, pero que todo depende de un cambio de carácter político, una voluntad política de nuestros gobernantes, porque los que tenemos de verdad, yo creo que me vaya a morir y no voy a alcanzar a ver eso. Yo le pido a Dios que me dé tiempo y vida para ver realizadas todas esas grandes ideas que ustedes nos están aportando desde anoche y varios programas y hoy, doctor, para tener esos centros de felicidad que son importantísimos para los niños de los barrios marginados, para ir cerrando un poco esa brecha, ¿no?, que existe Claro, entre los colegios oficiales y los colegios privados. claro. Es que ahí está el futuro de la ciudad. Si esos niños no cambian, si esos niños siguen saliendo en la jornada del mediodía a sus casas, muchas veces a no hacer nada, o unos muchachos a coger vicio, como se dice, ¿no? Entonces, pasarán décadas con la misma población. Pareciera que el interés es embrutecer al pueblo y no permitirles surgir para mantenerlos marginados y no generarles expectativas y oportunidades. En ese sentido, la ciudad nunca saldrá adelante. Doctor, a Caño Picho súmele la cancha del Chulo, Pele del Ojo, Punta Brava, todos estos nombres que dicen mucho de la ciudad. Y Pero es que, eso es claro, una buena propuesta, comenzar por ahí, doctor. hay que empezar a generar nombres de impacto, ¿no? Lo único que yo conozco en el país que me parece un absurdo y es súper exitoso es Hamburguesas El Vómito en Santa Marta, ¿no? Pero no le vamos a copiar eso en Cúcuta, ¿no? Sí, Es sí. que es una esquina súper exitosa en Santa Marta. Pero como tenemos en Cúcuta en Caño Picho, ¿no? Y lo que usted, y los otros nombres, Rafael, que usted acaba de decir, hay que llegar a cambiar de inmediato esos nombres, eso no es posible. No, hay que colocarle ciudades de la esperanza, ciudades felices. Y es que nosotros en nuestra arquitectura hablamos mucho de las ciudades felices. Si, ¿cuántas veces y en esta pandemia, aprovechando un poco la oportunidad, nos dimos cuenta que no todos vivíamos en edificios o en casas felices, porque nos tocó estarnos mucho tiempo en nuestras casas, mucho tiempo en las viviendas, viviendo de pronto toda una familia que se quiere mucho, pero que 5 meses metida bajo el mismo techo, ya nos empezamos a desesperar, ¿no? Y empezamos a sentir que la casa se nos viene encima porque esa casa no es una casa feliz, ¿no? La arquitectura es feliz, la arquitectura debe pedirle permiso al sitio para que esa arquitectura se acoja, sea acogida por la comunidad y la comunidad acoja esa arquitectura como suya propia.
Y ahí viene otra de las propuestas y tiene que ver mucho con el empleo, ¿no? El empleo, la ciudad, pues el empleo es una de las ciudades con más desempleo en el país. Creo que estamos por el orden del 38%, creo, ¿no? Mientras nos dedicamos a pelear entre el alcalde, entre el gobernador, entre uno, entre el otro, entre los senadores, mientras todos se dedican a pelear, ¿sí? No se piensa en cómo generar ese empleo para estas comunidades, ¿sí? La construcción es uno de los ítems que más empleo genera. A Cúcuta hay que colocarla en construcción, ¿no? Hay que hacer puentes, hay que hacer colegios, hay que hacer muchas estructuras de todo tipo, hospitales, puestos de salud. Entonces ahí llegan y dicen, ay, pero ¿de dónde va a salir la plata si esta es una ciudad pobre? ¿No? Ya empezamos con el primer error y es decir que somos una ciudad pobre. Pues si somos una ciudad pobre, entonces no tenemos esperanza, tenemos que quitarnos esa estigmatización de la ciudad pobre. Hay inversión privada, ¿sí? Hay APPs, hay asociaciones públicas privadas, hay recursos internacionales, hay recursos de otros tipos. Desde que el inversionista vea un negocio, el inversionista invierte en la ciudad. Lo que sucede en Medellín, Medellín fundó las empresas públicas de Medellín como una empresa para generar negocios y para generar recursos, ¿sí? Y hoy es una empresa millonaria que le genera billones de pesos a la ciudad para mantenerse. Entonces, generemos también una empresa de este tipo para buscar negocios no solo en Cúcuta, en todo el país. No vamos a poder, tenemos que tener esa pujanza para salir adelante. Permítame, doctor, saludamos a Ana Soto, Yaed, Lucy Vega, Janet García, Michelle Cáceres, Gladys Leonor Montes, Hugo Espinosa, Lorena Landazábal. Y Lorena Landazábal nos hace un comentario, nos dice que los buenos deben estar por encima de los que quieren perjudicar a la ciudad. Y se pregunta si son más los políticos o los ciudadanos de bien en Cúcuta. Omar Romero, ¿cómo es su ciudad ideal? De nuevo, con las buenas noches para todos. Pues yo creo que la ciudad que uno sueña, más allá de donde uno viene, en el caso mío vengo de una ciudad inmensa como Bogotá, donde pues se fue expandiendo, fue creciendo y fue creando esos puntos de los que habla el doctor Gerson, para que la gente no se aglomerara en un solo punto de la ciudad, que era en su momento el centro de Bogotá, y en otro el sector que era Chapinero, y de pronto escasamente por ahí visitaban el sector Tunicentro. Cúcuta se da para ser una ciudad más tranquila, más fresca, más vivible, por todo, por la cercanía, y bien lo dice que estando uno a una distancia de 2 horas en Bogotá para llegar, pues ya se hace insoportable. Allá vive toda mi familia, pero dicen que ya están cansados de vivir, pero obviamente pues se amañan tanto que no se quieren salir de ella. Y la ciudad, pues lo que yo he visto en Cúcuta, de que llegué hace 20 años, sí ha crecido muchísimo en su parte de infraestructura, sobre todo en la parte de vivienda, vivienda horizontal, que era lo que no se veía. Se veían unos pocos edificios, se veían unos pocos conjuntos, pero a medida que fueron pasando los años, de pronto, de un momento a otro se disparó. Y a la ciudad creo que le faltan también, a pesar de ser denominada la ciudad verde, creo que le faltan más zonas verdes, le faltan parques, un parque metropolitano con todas las características que la gente puede disfrutar allí. Les falta de pronto también esos sitios como de esparcimiento para la cultura, como una media torta para esos eventos sociales o culturales. Esa ciudad que todo el mundo quiere ver y que la juventud pueda aprovechar para esos espacios de cultura. Obviamente la educación es importante allí, pero ante todo creo que la voluntad de los gobiernos, porque cada gobernante que llega, cada campaña que hacen para llegar a la alcaldía y a la gobernación, creo que se fijan en muchas cosas, pero menos en el desarrollo de la ciudad. Ahí me pregunta con el doctor Tupac, que lleva más o menos 10 años en ese estudio, realmente qué ha pasado con la parte gubernamental.
¿Por qué de pronto le han hecho de cierta manera el feo, diciéndole un sí, pero le hacen el feo para no ver ese desarrollo de la ciudad y poder que Cúcuta sea más visitada, Cúcuta tenga más preponderancia en el orden local, regional y nacional? Pues Omar, yo insisto en que la educación es la base del desarrollo de toda ciudad, ¿sí? Si si generamos una mejor educación, va a ser más difícil que los políticos lleguen a comprar por 50.000 pesos o por un bulto de arena el voto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una capacidad de crítica y de análisis diferente, ¿no? Ya la gente pensará que esos 50.000 pesos no alcanzan sino para 1 o 2 días, pero serán 4 años en que seguiremos en la desgracia de ciudad. Entonces, la educación como punto esencial, yo sí insisto en que, debe ser la piedra angular del, del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no? Porque la inversión pública no se va hacia solucionar el problema de las comunas de la periferia de la ciudad. Yo pienso que es por conveniencia. Entre más embrutecido está el pueblo, mejor le van a llegar a aquellas personas que tienen intereses y van a poder comprar el voto de una manera más fácil. Sí. Vuelvo y digo, si hay una sociedad más crítica, si hay una sociedad de opinión diferente, eso sería difícil. Sucede en muchas ciudades de Colombia, pero, pero en Cúcuta debe cambiar. Y ahí es donde hablo de la desesperanza en la que hoy está sumida de la ciudad y que hay que cambiar, por supuesto, es un cambio de ya. ¿Sí? Eh, es una sociedad que hoy se ve muy comprometida con el tema de qué haremos para mejorar nuestras condiciones. La ciudadanía no sabe cómo mejorar sus condiciones. Mire, hagamos unas cuentas muy fáciles. Cúcuta hace unos años era un centro zapatero muy importante, ¿no? Y un centro de confecciones también bastante importante. Hay muchas señoras en esas comunas que saben coser, que son modistas, ¿no? Y hay muchos zapateros que hoy están vendiendo pescado ahí al frente de San Andresito, ¿m? y, y, y verduras y toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades. Pero si cogemos a 200 modistas y 200 zapateros y les montamos su taller y les decimos cada uno de ustedes coja cuatro empleados, ¿sí? Tenga 4 empleados y yo le monto, yo alcaldía le monto a usted su taller de costura y le monto su zapatería. Ahí hay 1.600 puestos de trabajo, por hablar alguna cifra loca y tonta, ¿cierto? Pero además es esas personas que hacen entonces con sus máquinas de coser y no tienen para comprar el insumo, las telas, ¿no? La alcaldía se las puede dar, le puede dar las telas, ¿no? A manera para que ellos la maquilen, la misma alcaldía les comercializa y recogen su plata, vuelve a la alcaldía a recoger su plata, ¿no? Comercializando este tipo de productos, y eso puede suceder en toda la ciudad. Y no hablo de 1.600, hablo de muchísimos empleos que se pueden generar de esa manera y darle nuevamente oportunidades a la señora que sabe coser y al señor zapatero. Además, se les capacitaría de una manera diferente, se les capacitaría llevándoles lo mejor del país para que hagan confecciones y calzado de exportación. Entonces, ideas tan tontas como esas hay muchas. Y la verdad, pues sí, Omar, la falta de voluntad política, pues está en el orden del día. Y yo pensaría que es porque les conviene tener embrutecido al pueblo que no ha sucedido nada, ¿no? En esta oportunidad, pues tenemos un alcalde que pienso que le está tocando muy duro, ¿no? Con las mejores intenciones, pero venimos de muchos años de corrupción,
venimos de muchos años de corrupción y luchar contra eso, pues es bastante difícil. Además, pues se tuvo la pandemia y la pandemia no ha permitido hacer mucho tampoco. Claudia Patricia Forero y Sujei Portilla también están con nosotros en sintonía, escuchando los planteamientos que hace el doctor Gerson Duplat acerca de la Cúcuta ideal. Lo último que decía usted, doctor Duplat, las alcaldías populares de Pauserino para acá han ayudado, según el estudio que usted ha hecho sobre Cúcuta, han ayudado a atrasar a la ciudad, que no tengan preparación quienes han dirigido el municipio. Indudablemente, indudablemente, porque es que yo hace muchos años no veo una obra importante en Cúcuta. Y no es una obra importante un puente en la redoma de Atalaya o un puente nuevo en San Luis. Eso es por salir del paso. Pero ¿dónde ha habido verdaderamente un plan de infraestructura que tome la ciudad en general y empiece a mejorar la infraestructura en toda la ciudad? ¿Sí? No son cositas puntuales, ¿no? Como digo, por salir del paso. La ciudad debe ser pensada desde como una sola unidad, ¿no? No por pedacitos. Entonces, pues eso no está solucionando nada y yo sí pienso que las administraciones, pues no han tenido la capacidad para sacar o para plantear soluciones diferentes en Cúcuta. Jorge Omar, el micrófono, por favor. Perdón. Uno de los problemas que pues, más afecta el desarrollo de las ciudades, el desempleo, el subempleo y el empleo informal. Se dicen de este último que puede llegar hasta el 70%. Y eso pues obviamente que también causa mucha desesperanza entre los habitantes de esta ciudad. Como usted ya bien lo anotaba, pues en épocas pasadas dependimos muchísimo del comercio con el vecino país, mucho más cuando ellos tenían un poder adquisitivo y pues traían sus bolívares y los transformaban en pesos y para nosotros y para los comerciantes en general, pues eso era muy halagador. Pero probablemente eso también hizo que la ciudad se estancara y que no tuviera sus propios polos de desarrollo. Y eso pues entonces ha llevado a una situación como la que vivimos actualmente y que se ha agudizado a propósito de la pandemia del desempleo. ¿Cómo concebiría usted planes que pudieran ayudar a solucionar, no a hacer un paliativo, sino a dar soluciones definitivas al desempleo y a transformar el empleo informal en empleo formal? Sí, como lo acaba de decir Jorge, uno de los principales puntos en que se puede mejorar las condiciones de empleo es en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad. Una Cúcuta con megaproyectos, no con recursos para pintar las paredes de las escuelas o reparar las goteras, y con eso pues después se va a inaugurar el nuevo techo o la nueva pintura del Salón X. No, megaproyectos. Megaproyectos donde la inversión de la ciudad empiece a llegar, ¿sí? Donde traigamos inversionistas privados a Cúcuta. Hagamos APPs, asociaciones público-privadas, para desarrollar verdaderos proyectos de infraestructura. Miren, por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros tenemos, incluso ya diseñados como ejercicio académico en la Academia de Arquitectura, es el proyecto de Miradores de Pamplonita, un proyecto que une el centro comercial a Jardín Plaza, ¿sí?, con la Avenida Libertadores. Pasamos por la Avenida Libertadores, ¿no?, con unos puentes que tienen diferentes miradores, donde hay restaurantes, donde hay teatros, donde hay diferentes temas de actividades. Eso genera turismo, pero sobre todo genera muchísima mano de obra en su construcción, ¿sí? Ahí hay cientos de empleos. Acabo de hablar también de los zapateros y las señoras modistas de la ciudad, que son muchísimas.
Son muchísimas esas personas que hoy se han tenido que dedicar a otra cosa porque no tienen oportunidades, porque no tienen cómo comprar la máquina de coser, ¿no? Y es la administración la que debe volcarse y llevar esas máquinas de coser, como ya lo he dicho allá, ¿no? Eh, la misma, otra cosa, el área rural de Cúcuta, ahí hay unas oportunidades inmensas, pero nadie ni siquiera se las imagina porque parece que Cúcuta no tuviera área rural, ¿no? Hay arroz, hay cultivos de arroz, podemos mejorar esos cultivos y también empezar a exportar, ¿no? Entonces, pero uno de los renglones más importantes es el de las obras públicas, el de colocar a Cúcuta de ese atraso que tenemos de muchísimos años, ¿no? Llegar de un momento a otro y llenar esa ciudad de obras para generar empleo, para transformarla, para revivir nuevamente la esperanza y para volverla una ciudad feliz. Nosotros, por ejemplo, en las investigaciones que hacemos, manejamos el tema de las islas de calor, ¿no? Cúcuta cada vez se calienta más. Cúcuta se calienta más porque no se utilizan adecuadamente los materiales de construcción. Por ejemplo, tenemos paredes de ladrillo de arcilla orientadas hacia el poniente, de manera que el sol en las tardes calienta esos muros y pasa todo ese calor hacia el interior de las viviendas y en la noche todo ese calor empieza a desprenderse generando incomodidades. Es otro tema que daría para otro programa, pero hay que empezar eso también hace parte de la ciudad sostenible, el empleo adecuado de los materiales de construcción, generar sombras en la ciudad para protegernos de las inclemencias del clima. Cúcuta perdió su arborización. Hoy las nuevas urbanizaciones no tienen en cuenta los árboles y arborización no son unas maticas de flores, ¿no? Arborización son unos árboles que permiten que hayan sombras y que permite que mediante un fenómeno como que la evapotranspiración, pues la ciudad se enfríe y la ciudad pueda recuperar, disminuir su calor. Entonces Cúcuta se está calentando, Cúcuta se está calentando y debe llegar un momento también en que el automóvil debe disminuirse porque es uno de los principales generadores de calor en una ciudad. Es imposible, por ejemplo, tener esas congestiones que se suceden en el Parque Nacional, ¿sí? Buses y buses donde el sol les da inclementemente a los techos de esos buses. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Cosas que no vemos, ¿no? Ese techo de ese bus empieza a generar y a desprender calor hacia los edificios, hacia el entorno, hacia lo que es la ciudad. Sume todo eso y le van a dar unas condiciones de calor inmensas. Entonces, de eso también se trata la ciudad sostenible, la ciudad ideal, y es una forma, Jorge, de generar empleo, pensar de esa forma, pensar en nuevas condiciones y en nuevas habilidades en el sector de la construcción, porque obreros de la construcción también hay muchos en Cúcuta, hoy dedicados a muchas cosas, algunas buenas y algunas no tan buenas. Entonces, es un elemento que se puede utilizar para mejorar los indicadores de empleo en la ciudad. Entonces tenemos confecciones, tenemos zapatería, tenemos principalmente obras de infraestructura, el campo. Entonces las oportunidades son varias y atraer capital nacional e internacional a la ciudad. Dice Lorena Landazábal, muy en consonancia con lo que usted está diciendo, doctor Duplat. Hay que volver a recuperar los árboles de la ciudad porque ayudan a disminuir las islas de calor y pide que la Cámara de Comercio fomente el emprendimiento en Cúcuta, Luis Jesús. Sí. Indudablemente que un tema a solucionar en Cúcuta básico es el desempleo. Los altos índices de desempleo de Cúcuta son enormes, son exagerados y de ahí tanto problema social, tanta inseguridad que tenemos nosotros.
tiene que ser la Cámara de Comercio, tiene que ser la inversión extranjera, como dice el doctor, los inversores extranjeros, la inversión nacional. Hace rato estamos diciendo que Cúcuta no tiene fuentes de empleo y por eso es que cada día el desempleo es mayor. Y si no le ponemos bolas a eso, no le paramos bolas a eso, pues esto es una bomba de tiempo que tiene que reventar, y máximo con el problema migratorio que tenemos con la hermana República de Venezuela, que cada día y hoy se están volviendo a retornar. O sea, hicimos fuerza que se fueran en la pandemia y hoy en día ya se están volviendo a retornar, y eso es un problema grave para la ciudad. Doctor, pero dentro de ese campo de infraestructura y de arquitectura tenemos un elemento que afea a la ciudad, que es un problema de desorden de movilidad y de seguridad, que es la central de transportes, la terminal de transportes. ¿Qué hacer entonces para poder aprovechar esa estructura de esos puentes que de alguna manera van a solucionar, ojalá, la movilidad? Porque han habido puentes que se han hecho en Cúcuta y no se han solucionado el problema de la movilidad. Por ejemplo, ese puente que se hizo en el Arnulfo, el del puente de Guaduas, ese puente para mí no es nada operativo. Siguen las colas de la Gran Colombia desde ahí hasta la universidad y mucho más allá, y por la Libertad. O sea, el problema no se solucionó, o estuvo mal diseñado o no está bien orientado, pero eso no fue una solución. Entonces, la terminal de transporte, doctor, ¿y cuál es la solución? ¿Sacarla de ahí? Ya hay Pues terrenos. Jesús, es que son problemas puntuales los que se solucionan, ¿no? Entonces, hacer un puente no soluciona nada si no está concebido como un plan general de movilización de la ciudad, teniendo en cuenta los ejes viales y el sentido de las circulaciones, etcétera. ¿Cómo se piensa un puente y no se, en un puente en esa zona y no se sabe qué hacer con una terminal? No se sabe qué hacer con la terminal, porque allá yendo hacia Puerto Santander quedó una infraestructura hace muchos años hecha para un terminal de transporte, y ahí se quedó como un elefante blanco, no pasó nada, ¿sí? La terminal de transporte se habla mucho de qué puede ser eso, y realmente podría ser un elemento articulador de la ciudad muy importante, pero hoy no se tiene ni siquiera idea de dónde hacer una nueva terminal, ¿sí? Yo trabajé en el aeropuerto, terminal de transporte de Tunja, ¿sí? Duró muchos años en construcción, pero muchos años hablo de 3, 4 años, ¿sí? Esos muchos años. En Cúcuta llevamos creo que 30 hablando de este terminal, ¿sí? Entonces, ¿cómo Tunja puede, una ciudad que ni siquiera tiene aeropuerto, ¿no? Una ciudad que es diferente, tiene unas condiciones diferentes a todas las ventajas que tiene Cúcuta, y sin embargo Tunja tiene hoy una de las terminales más modernas del país, y en Cúcuta no hemos podido. La respuesta, la verdad, es complicada, y yo diría que es una sola, y es falta de voluntad política, ¿sí? No hemos querido hacer la terminal de transportes, ¿sí? Nos quedó afán de hacer la terminal de transporte, ¿no? La misma corrupción no ha permitido que esto suceda, la misma, la falta de ganas, ¿no? La falta de ganas de verdad de sacar un proyecto adelante. Pero mientras sigamos haciendo ese tipo de obras no planificadas que parecieran que son mucho, que significan mucho para una ciudad, pero no están articuladas, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, pienso que las soluciones no son de esa manera. Las soluciones deben ser, vuelvo y digo, pensando la ciudad a nivel general, ¿no? Y solucionando los problemas que hoy más afectan. En Cúcuta el problema de movilidad gigante, no podemos seguir con ese transporte, con el transporte público que se tiene. Hay que pensar en un tranvía para Cúcuta. Hay que pensar en en un metrocable, ¿sí? En un cable que una la parte más alta de Atalaya, por ejemplo, llegando al terminal de transporte. La altura nos da,
La altura nos da para hacer un metro cable. Ahí empezamos a reducir distancias, ¿no? Empezamos a tener una movilidad diferente. O sea, pensar cosas diferentes a las que normalmente se han hecho. Mire, por ejemplo, en lo más alto de ¿cómo se llama este sector? De Atalaya, es posible incluso practicar parapente, ¿no? Y el parapente genera turismo, ¿no? Hay mucha gente que va a buscar sitios altos para hacer parapente. Eso puede solucionar, no solucionar, puede ser una parte importante como activador de un sector de ciudad, ¿sí? La altura de la ciudad nos da, no sabemos muchas veces ni siquiera cuál es la altura, perdón, a la que estamos construyendo. Entonces, es salirnos de lo normal, es salirnos de las ideas que normalmente se tienen concebidas y como decía, es que la solución no es coger presupuestos y licitaciones para pintar 5 salones de una escuela, ¿no? O para dotar con 20 balones de básquet a un colegio. Y el rector entonces se pasa su vida como el rector yendo a la alcaldía a rogarle al alcalde que le dé 20 balones, ¿no? Cuando es la administración la que debería tener esas dotaciones para esos colegios 1A, ¿no? Retroproyectores, tecnología, Wi-Fi, una serie de elementos y volvemos al tema del principio para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Entonces, Luis Jesús, el tema del transporte, la respuesta es falta de voluntad política, falta de cojones y de berraquera para hacer las cosas, ¿sí? Que no existe la plata, bueno, entonces hagamos una APP y entreguémosle a alguien el terminal de transporte, pues si no tenemos los recursos, pues no seamos egoístas y démoselo a alguien, ¿no? Pero hagamos eso, de eso es lo que se trata el ejercicio. Eso es lo que nos vuelve ciudad sostenible, una ciudad que es feliz, ¿no? Entonces, volverle la felicidad a Cúcuta es uno de los temas que nos permitirían ser una ciudad ideal. Si las administraciones hacen una obra aquí, otra obra allá, sin ninguna cohesión en la infraestructura, entonces, ¿para qué sirven los planes de desarrollo? Ah, no sé. Porque hay que cumplir, Rafael. Porque hay que cumplir y hay que tener un plan de desarrollo por cumplir, ¿sí? Pero son hojas y hojas y hojas y que vamos a ver cuántos de esos planes de desarrollo se han cumplido a cabalidad, ¿no? Entonces, si un plan de desarrollo de verdad fuera ejecutado con todo lo que se dice, pues otras cosas, y si incluso la sociedad pudiera castigar que ese plan de desarrollo no se cumplió, ¿no? No se cumplió de su cabalidad y pasara algo, pero como no pasa nada, pues esos planes no se cumplen, ¿no? Son simplemente palabras bonitas en un papel, en un documento, que muchas veces les aseguro que nadie o muy pocas personas leen o han leído porque son documentos muy extensos que muchas veces ni se entienden. Entonces sí, lamentablemente esos planes no son articuladores de la ciudad y si lo leemos entonces los hacen 10 funcionarios diferentes, ¿no? Que no han articulado ese plan para trabajarlo de verdad como un solo hecho de ciudad. Sí, y cada administración, Omar Romero, viene y monta su plan de desarrollo y los Sí. planes de desarrollo los hacen por 10 años, pero cada administración, cada que hay cambio, hay otro plan de desarrollo. Omar Romero. Sí, Rafa, es muy cierto, casualmente estaba echándole Bueno, el cabeza POT es el que se hace para 10 años, ¿no? Los planes sí, son para cada administración. Sí. sí, uno lo que también ve es que los gobernantes que llegan a la ciudad es que no llegan con un plan definido de gobierno, es decir, llegan es al poder a hacer lo que ya está y a ver qué pueden hacer sobre eso, sobre lo que queda, sobre las migajas que tienen para que haya más corrupción
pero no se les ve un diseño, un programa específico de lo que ellos van a hacer o lo que van a terminar de las obras que han quedado, y ahí se pierde todo, ahí pasan los 4 años, y usted lo acaba de reiterar, es el caso de la terminal de transportes allá por la vía al puerto, que ya son casi 11, 12, más de 12 años que quedó abandonado ese terreno. Entonces da la sensación de que los candidatos o los que llegan aspirantes a la alcaldía no hacen un estudio de todas las prioridades de la ciudad, no tienen sus grupos idóneos en cada área para decir esto es lo que tenemos que desarrollar, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que mejorar, sino espere que nos nombren, espero que nos elijan y ahí sobre el camino vamos remendando a ver qué se hace. Entonces yo creo que mientras no haya un estudio, una concienciación de parte de los mandatarios de hacer obras realmente que le importen a la ciudad y a la comunidad, pues obviamente seguiremos en el atraso. Lo mismo con el transporte masivo que se pensó en la época incluso de la misma exalcaldesa Riascos y que hablaron con los alcaldes del área metropolitana, pero como no se pusieron de acuerdo cómo era la repartición de la plata, pues ahí quedó, ¿no? Sí, eso es lo complicado. Pero así, digamos, doctor, a mediano plazo, ¿qué se podría hacer para que esa ciudad se haga una ciudad amable, una ciudad sostenible y una ciudad feliz para los cucuteños y no cucuteños que vivimos acá? Mire, yo pienso que este es un momento muy importante de Cúcuta, ¿sí? Es un momento lastimosamente que la pandemia que estamos viviendo opacó mucho porque el año 2020 lo perdimos, el año 2020 se perdió, pero hubo algo bien importante y es que en esta administración la gente no se dejó comprar y la gente votó por un cambio. A mí me parece eso importante y me parece que es que le haya ido bien o mal a la administración, eso es otra historia. Pero que se derrotó esa maquinaria corrupta que venía comprando votos, eh, es algo bien importante. Es algo bien importante. Es el punto de lanza para, pensaría yo, que la gente empezó a cambiar, que la gente, como decimos, se mamó de tanta politiquería y de tantas mentiras que echa el político para conseguir sus votos. Y siempre son los mismos, ¿no? Los mismos con las mismas y de ahí no salen y no se piensa en la ciudad. Entonces, del cambio yo creo que se está viviendo, se está viviendo. No lo digo por las obras que se hayan podido hacer, porque, pues vuelvo y digo, el año se perdió, ¿no? Pero sí pienso que hay un despertar, de la comunidad, hay un despertar de la sociedad que puede empezar a generar esa sinergia de cambio que la ciudad necesita, ¿sí? Ya veremos qué pasa en las siguientes administraciones, porque si volvemos a lo mismo, pues vamos a retroceder nuevamente, pues años luz, ¿no? Pero pienso que se empiezan a construir cosas y yo soy positivo en que la ciudad verá una luz diferente en los próximos años. Doctor, una de las quejas que se hace también acá en Cúcuta es la incultura de los cucuteños en cualquiera de los aspectos. Sí. Precisamente el tema de cultura ciudadana, que yo no me acuerdo la verdad de nadie que lo haya tocado en la ciudad, ¿no? Es impresionante el tema de la cultura ciudadana, pero cómo se puede cambiar también a la comunidad con cultura ciudadana cuando se empiezan a notar esos cambios. Uf, es una maravilla ver cómo la gente se empieza a apropiar las cosas. Pero hay que invitarlos a apropiarse de las cosas nuevas que se hacen, ¿sí? Como sucedió en Medellín con el metro, un metro que no tiene una sola línea o una sola
algo que signifique maldad para dañar el sistema, sino que la gente lo cuida, ¿no? ¿Qué vamos a cuidar en la ciudad? ¿Qué nos está entregando la administración para que cuidemos, ¿no? Si no hay muchas cosas que cuidar, ¿no? Pero yo sí pienso que a través de infraestructura, a través de nuevas obras que en beneficio de la comunidad la gente empieza a apropiarse, ¿no? La gente empieza a apropiarse de lo que se le entregue, ¿no? Un centro de felicidad, ¿quién va a querer destruirlo? Donde precisamente es un espacio donde se va a aprender y donde se va a ir a pasar feliz, donde se va a uno a sentir muy bien, donde esos pelados que están estudiando ahora con unas mejores condiciones van a ser felices, donde se le entregan unos pupitres dignos, donde se le entregan unos retroproyectores o unos sistemas tecnológicos que los van a empezar a mirar diferente. Entonces, para que la gente cuide su ciudad, hay que entregarle infraestructura de calidad, hay que entregarle transporte de calidad, hay que entregarle nuevas oportunidades. Y yo pienso que sí, que hay que empezar, porque si no se empieza, pues volveremos nuevamente. Cúcuta nunca saldrá adelante, jamás. Vamos a pasar a Chocó, vamos a ser peores, vamos a estar en la miseria absoluta por muchos años. Jorge Omar, Pues como tratando de hacer un resumen de todas las ideas expresadas esta noche aquí por el doctor Duplat, podríamos decir que la ciudad sostenible estaría fundamentada en el desarrollo a través de la infraestructura y se empezaría a resolver también el problema del desempleo. Con los centros de felicidad, pues haríamos que nuestros muchachos tuvieran una educación mejor y que probablemente pues al llegar también a la educación superior continuaran en esa misma tónica porque están pensando ya de manera distinta. Y la otra parte entonces es que debemos construir y mantener una ciudad feliz, pero parte de esa felicidad también es la seguridad ciudadana. ¿Cómo hacer también para que ese otro punto, que es muy importante dentro de las ciudades, jugara un papel preponderante en esa transformación que nosotros estamos visualizando a través de todos los planes que usted tiene? Jorge, en seguridad el tema es bien interesante porque solo se piensa en policía y ejército, ¿no? En Cúcuta, por ejemplo. Y ahora peor que están pensando en acabar la policía, ¿no? Entonces hay que pensar de otras cosas. Pero yo la seguridad o el estudio que hemos hecho, la seguridad la vemos de manera importantísima en la tecnología, ¿no? Una ciudad inteligente, una ciudad sostenible, ¿sí? Hace uso de la tecnología para mejorar la seguridad. ¿Qué tecnología podemos usar? Cámaras de seguridad definitivamente, cámaras de seguridad por toda la ciudad. Y en segundo lugar, algo importante, drones de vigilancia, ¿sí? Que sintamos que nos están viendo. Lastimosamente toca hacerlo de esa manera, ¿sí? Ya el policía está, un dron puede alcanzar 10, 15 kilómetros de vigilancia y el policía está en su base y él está monitoreando la ciudad, ¿sí? Se puede actuar de manera rapidísima, eso nos da para entonces detectar los problemas que haya y mediante tecnología identificar inmediatamente el problema, ¿no? Son soluciones que las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles hacen uso de ella. Londres es una de las ciudades con más cámaras pues, en el mundo, ¿no? Y otras ciudades como Copenhague, a ver si me voy. Bueno, son ciudades en donde la tecnología siempre está presente. Las esquinas de seguridad son esquinas donde se para un vehículo de la policía, ¿no? Con sus luces prendidas, eso genera sensación,
generar esa sensación de que nos están protegiendo, ¿no? De que necesitamos, de que estamos siendo protegidos. Entonces, el uso de tecnología es una herramienta importantísima en el tema de seguridad y definitivamente es lo que hay que empezar a proponer en una ciudad como Cúcuta, ¿no? Oía por ahí que un policía le cuesta mucho a la administración, que le cuesta más de 100 millones de pesos. Obviamente no es a la administración a la que le cuesta 100 millones de pesos anual un policía, pero podemos maximizar esa fuerza que hay actualmente en la ciudad, ¿no? Con mucha tecnología, con muchas, con nuevas, nuevas herramientas que van a permitir que haya una sensación de seguridad. Esa sensación la necesitamos sentirnos protegidos. Pues, doctor Gerson Duplat, muy amable, muy gentil por haber conversado con nosotros aquí en Cero Coronavirus sobre todas estas ideas que nos llevan a soñar con una ciudad mejor. Y así pues seguro no vamos a permitir que Luis Jesús se nos vaya sin que vea Cúcuta como una ciudad ideal, que vea la Cúcuta que él sueña para sus hijos, para sus nietos, para todas las generaciones que vienen después de él. Doctor Duplat, muy amable. No, muy amable a ustedes y de verdad que en Cúcuta está todo por hacer. Es como esa semillita en la que cabe en este momento todo simplemente con voluntad. Una ciudad con el tamaño ideal, una ciudad con una gente linda, una ciudad con una gente que quiere salir adelante, pero que no sabe cómo hacerlo, que necesita que se le llegue y se le enseñe y se le diga cómo hacer las cosas. Voluntad política definitivamente, pero yo sí veo que la ciudad está despertando. Yo quedé muy contento pues que se hayan derrotado las maquinarias en estas elecciones y que pues se tenga otro punto de vista. No voy a hablar de lo que haya hecho o no haya hecho la administración, porque la verdad creo que no se ha podido hacer mucho, no se ha podido hacer nada. Pero bueno, esto no es eterno, esta pandemia pues tiene que ceder en algún momento y se empezará a construir la ciudad de otra manera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Hay mucho tema por hablar, hay muchas opciones y mucha dinámica que le podemos imprimir a la ciudad. Entonces, pues nos volveremos a ver y esperemos que la próxima vez en persona para hablar de este tema tan importante. Qué bueno, doctor. Sí, señor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, muy amable. Gracias, doctor.